Hola a todos, hoy les traigo una receta especial para los amantes de las artesanías del cuero y la madera. En este video les mostraré cómo hacer una cera en pasta natural, efectiva y no tóxica que podrás usar en mangos de cuchillo, utensilios de cocina y también en los pisos, por supuesto. El preparado es muy simple, a base de aceite de lino y cera de abejas. Esta mezcla será perfecta para proteger y realzar la belleza de tus objetos de madera y cuero. Vamos a hacerlo. Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. Para hacer la cera necesitaremos los siguientes ingredientes. Aceite de lino, puede ser crudo o cocido. Yo compré esta en la ferretería acá del barrio. Esta botella tiene 1 litro y tiene el costo equivalente más o menos a $1,50, así que no es nada caro. La cera de abejas les recomiendo en forma de bloques o virutas. Es cera de abejas orgánica. Ya la hemos utilizado antes en cosmética casera en otros videos. Acá les dejo en la i los links y también en la descripción por si les interesa. Pueden comprarla por Mercado Libre, compren cera en panes, no compren la que viene con el panal impreso. Eso se llama cera estampada y a veces le agregan otras cosas que no son cera. Lo mejor, si tienen algún apicultor amigo, le compran directamente a él. Tampoco es muy cara y se usa bastante poco en cantidad, así que con 1 kilo les va a servir para muchísimos tipos de preparados. Y si le compran directamente a un apicultor, van a tener la certeza de que es pura y orgánica. También vamos a necesitar un recipiente resistente al calor para preparar la mezcla, una espátula o cuchara para mezclar, puede ser una madera también, y un recipiente de vidrio o una lata para almacenar el producto ya preparado. Vamos a colocar el recipiente para calentar con 10 partes de aceite de lino y 1 parte de cera de abejas. Por ejemplo, yo en este caso voy a preparar 200 mililitros de aceite de lino y le voy a agregar 20 gramos de cera de abeja. A esta última la vamos a rallar o cortar con el cuchillo en trozos pequeños. En caso de preparar más o menos cantidad, siempre tenemos que conservar esa proporción de 10 de aceite y 1 de cera. Vamos a llevar el recipiente a baño María para calentar la mezcla y vamos a remover suavemente hasta que la cera de abeja se derrita completamente y se mezcle en forma homogénea con el aceite de lino. No hace falta, una vez que está derretida la cera, no hace falta seguir calentando. Una vez que se derritió, ya la vamos a retirar del fuego y dejamos que se enfríe un poco, y antes de que empiece a solidificarse, volcamos el contenido en un recipiente, que puede ser un frasco de vidrio, como en este caso, o un tarro de lata hermético para su almacenamiento. Ya la tenemos lista. Ahora vamos a dejar que la cera en pasta se solidifique. Al cabo de un rato, cuando se enfría completamente, ya podemos cerrar el recipiente y conservar. La aplicación
Es muy simple. Siempre es conveniente que la superficie donde vamos a aplicar este preparado esté perfectamente limpio. Con un paño limpio y suave vamos a aplicar una capa delgada y uniforme de cera en pasta sobre la superficie. Se deja por unos minutos para que penetre bien en la madera o el cuero que vamos a tratar y luego con otro paño limpio vamos a frotar la superficie para eliminar el exceso y pulir la madera o cuero, obteniendo así un brillo y protección adicional. Este tipo de tratamientos es excelente, no tóxico, ya que no tiene ningún tipo de solvente. Sin embargo, obviamente no es tan duradero como el de las pinturas y barnices, pero es muy conveniente cuando utilizamos en utensilios de cocina, mangos de cuchillo, por ejemplo en este mortero de madera que le hice para mi hija. En este caso lo podemos utilizar con toda confianza porque no es tóxico y te resguarda muchísimo la madera. En todo caso, pasado un tiempo, si se utiliza mucho el utensilio, podés volver a hacer el tratamiento. Le pasás otro poco de cera. También sirve para pisos de madera, además de ser mucho más económico que la cera para pisos, que bueno, es carísima. La verdad estaba viendo el otro día en el supermercado y son productos muy caros, aparte que dejan ese olor del solvente que a mí me hace un dolor de cabeza impresionante. Acá les muestro este piso, un piso parquet tratado con el producto, vean que quedó espectacular. También sobre cuero va muy bien, lo hace mucho más flexible. Ahí lo tienen, ¿no? Ahora ya saben cómo hacer su propia cera en pasta natural utilizando aceite de lino y cera de abejas para proteger y embellecer sus objetos de madera y cuero. Es una opción amigable con el medio ambiente, muy efectiva y espero que hayan disfrutado del video. Si les gustó, no olviden darle un like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. También pueden seguirme en Facebook y si sos muy fan, podés colaborar picando el botón unirse y en ese caso te voy a agregar a un grupo de WhatsApp donde están los miembros premium. Vamos ahora con la trivia. La semana pasada había que decir que era esto, lo adivinaron al toque. Son unos capos, la verdad. Se trata de un distanciómetro, una cosa para medir distancia. Los primeros en acertar del grupo Premium, Gustavo González, y en la publicación, Adrián Parano. Los comentaristas destacados del grupo Premium, el recién incorporado Héctor de Puerto Madryn, que se incorporó la semana pasada. Muchísimas gracias, Héctor. Y en la publicación, Sergio Rubén Soria. A los cuatro les mando mi más afectuoso saludo y mil gracias por estar ahí, jugar y participar en el juego. En esta semana, el objeto a dilucidar es una colaboración de un viejo amigo del Foro de Científicos Aficionados, José Ramón Montes, conocido como Troglodita. Como ayuda les voy a decir que el tamaño de la herramienta es más o menos de 50 centímetros de largo. Ojalá que no lo tengan que usar conmigo próximamente, por lo menos. Para participar tienen que poner en los comentarios qué creen que es lo de la foto y también pueden participar enviándome fotos o videos de objetos raros o antiguos que ustedes tengan en sus casas para que los demás adivinen.
Acuérdense que deben ser fotos propias, no vale sacar de internet. Pueden mandarlas al correo canalespacioDeCesar@gmail.com. Mil gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.